Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Soy Juan, y si me hubieras conocido hace unos meses, me habrías visto como un hombre común, algo cansado por la rutina de la vida y mi trabajo como conserje en la antigua escuela del barrio. La escuela lleva años vacía. Fue cerrada por motivos económicos, pero nunca se llegó a derribar. Siempre estuvo allí, como un monumento olvidado en medio de la ciudad, desmoronándose lentamente, pero ahí, a la espera de algo que nunca sucedió. Cuando acepté el trabajo, no me preocupaba el lugar. Para mí era solo un edificio más que necesitaba algo de mantenimiento. Había visto escuelas abandonadas por toda la ciudad, pero esta tenía algo extraño. La primera vez que entré en la escuela, en la tarde tranquila después de la jornada, algo me hizo sentir incómodo. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el eco de mis pasos resonaba con una extraña claridad, como si las paredes pudieran escucharme. Sin embargo, lo más inquietante no era el lugar en sí, sino la sensación de que algo seguía estando allí, que no estaba tan deshabitado como parecía. El edificio estaba dividido en 3 salas. La parte principal, que alguna vez fue la zona de clases, estaba bastante deteriorada. La pintura de las paredes se caía a trozos, y el mobiliario escolar estaba completamente cubierto de polvo. La mayoría de las ventanas estaban rotas o selladas, y las puertas crujían cada vez que las movía. Aún así, el edificio seguía teniendo ese aire de lugar con historia, como si los recuerdos de los niños y profesores todavía flotaran en el aire. Recuerdo que al principio, me solía imaginar a los estudiantes corriendo por los pasillos, como si pudiera escuchar los murmullos de las voces de esos niños a lo lejos. Una tarde, mientras limpiaba una de las aulas, encontré algo extraño. Estaba barriendo cerca de la pizarra cuando me di cuenta de que algo sobresalía de un rincón, algo que estaba parcialmente cubierto por las hojas caídas. Me agaché para ver de qué se trataba, y encontré un cuaderno antiguo. Era de un estudiante, por supuesto. Las páginas estaban amarillentas y algunas se deshacían al tocarlas. Pero algo en las palabras me llamó la atención. Había algo sobre el cuaderno que no me dejaba moverme. Entre garabatos infantiles y dibujos, había una serie de frases repetidas, como si alguien intentara contarle algo a alguien más, pero las palabras no estaban completas, solo fragmentos de pensamientos. «Hay algo en la luz», decía una. «Nos observa la figura del rincón». La siguiente: «Nunca salgas de noche». Y finalmente, «La profesora no es quien parece». Esas palabras me dejaron una sensación extraña, como si me hubieran hablado directamente a mí. El cuaderno lo guardé en el cajón de la oficina del conserje y no volví a pensar mucho en él durante los siguientes días. El ambiente en la escuela comenzó a volverse cada vez más raro. Me encontraba solo la mayoría del tiempo, lo que no me importaba, pero empezó a suceder algo extraño. Las luces, que por lo general estaban apagadas, a veces se encendían sin motivo alguno. No era un fallo eléctrico. Lo supe por la forma en que se encendían. La luz titilaba brevemente, como si alguien estuviera pulsando el interruptor. A veces, sentía como si alguien estuviera observándome mientras recorría los pasillos vacíos. No vi a nadie, claro, pero esa sensación nunca me dejó. Como si el lugar estuviera esperando algo. O a alguien. Una noche, cuando la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, decidí quedarme más tiempo del habitual. No tenía nada más que hacer en casa y el lugar parecía más tranquilo de lo normal. Decidí dar una vuelta por el edificio para ver si había algo fuera de lugar, tal vez alguna ventana rota o algo que necesitara mi atención. Me dirigí a la ala vieja de la escuela, la parte más deteriorada, que solía estar cerrada, pero que me habían pedido revisar esa semana. La puerta crujió al abrirla. Dentro, el aire era más frío de lo habitual, y el silencio era absoluto. Me asomé por una de las ventanas rotas, observando la oscuridad exterior. Sin embargo, mientras estaba allí, sentí algo. Algo que no podía describir con palabras. Un susurro. Un sonido tenue, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. No pude evitar el escalofrío que recorrió mi espalda. A medida que me movía por el pasillo, escuché lo que parecía un suspiro suave, tan bajo que apenas lo podía oír, pero era real. No estaba solo.
Pero ¿quién más podría estar ahí? Los días siguientes, algo cambió en la atmósfera de la escuela. Las luces, que antes parpadeaban solo de vez en cuando, ahora se encendían y apagaban con mayor frecuencia. La humedad en el aire se sentía más densa, como si el edificio estuviera respirando con un ritmo propio. A veces, me encontraba caminando por los pasillos y sentía un peso en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Pero, por supuesto, nunca había nadie allí. Un día, mientras limpiaba en una de las aulas más alejadas, escuché un ruido proveniente del pasillo. Pensé que podía ser algún animal que se había colado, o tal vez el viento. Me acerqué a la puerta, algo curioso, pero al abrirla, vi algo que me hizo detenerme en seco. No había nada visible, pero el aire estaba cargado de una electricidad extraña. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero algo parecía moverse en la esquina más oscura, en donde la luz no llegaba. Lo que vi allí me heló la sangre. Justo cuando pensaba que todo se trataba de mi imaginación, algo brilló en la penumbra. Era un reflejo de luz, como si algo pequeño y metálico estuviera allí, esperando a ser encontrado. Sin pensarlo, caminé hacia la esquina y lo recogí. Era una vieja llave, oxidada, con un diseño intrincado en su empuñadura. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Al sostener la llave, me sentí como si estuviera tocando algo prohibido, algo que no debía haber tocado. Esa noche, después de encontrar la llave, decidí investigar un poco más. Volví al aula de la que había salido y me detuve frente a la puerta que daba acceso al sótano, un área que había estado cerrada desde que empecé a trabajar allí. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al girarla, escuché un clic bajo, como si el edificio mismo estuviera liberando un suspiro largo y contenido. Al abrir la puerta, el aire se volvió aún más frío, como si el sótano estuviera esperando algo o a alguien. El sótano estaba oscuro, pero con la luz de mi linterna, pude ver los estantes cubiertos de polvo, las cajas apiladas, los viejos pupitres y sillas que ya no servían. No había nada en particular que me hiciera sentir tan aterrado, pero el simple hecho de estar ahí, con ese silencio aplastante, me hacía pensar que algo, alguna presencia, aún vivía dentro de esos muros. Decidí bajar. Al llegar a la mitad de las escaleras, escuché un sonido proveniente del fondo, una especie de arrastre, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo me detuvo, una figura. Era la silueta de una persona, o algo que se parecía a una persona, pero distorsionada, como si fuera un reflejo de una sombra torcida. Me quedé paralizado. En ese momento, supe que no estaba solo. A medida que la figura se acercaba, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, como si estuviera intentando respirar bajo el agua. La figura, con movimientos lentos pero calculados, desapareció detrás de una pared. No podía explicarlo, pero una sensación de malestar creció dentro de mí, un sentimiento de que había visto algo que no debía. Pero ya era tarde. Lo que fuera que estaba allí ya había dejado una marca. Decidí salir de inmediato, cerrando la puerta tras de mí con rapidez. Cuando regresé a la oficina, el cuaderno que había encontrado días atrás parecía haber cambiado. No sabía cómo, pero ahora, las páginas parecían moverse ligeramente, como si alguien estuviera hojeándolo a propósito. Me acerqué con cautela, y lo abrí. Las palabras habían cambiado, nuevas frases aparecieron, más aterradoras. La llave, nunca la devuelvas. Decía una de ellas. Ellos saben quién eres. La siguiente. Y por último, el sótano nunca te dejará salir. El frío se apoderó de mi cuerpo. Me levanté rápidamente, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero mi mente ya no podía seguir el ritmo. Algo estaba por suceder en esa escuela. Y no era solo el deterioro físico del edificio lo que me aterraba. Era algo más profundo, algo que había estado esperando por años, esperando que alguien, como yo, abriera la puerta equivocada. El cuaderno permaneció en mi escritorio por días. A pesar del miedo que me provocaba, no pude dejar de pensar en sus palabras. La llave, nunca la devuelvas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso estaba involucrado en algo más grande de lo que imaginaba? Quizás era solo mi mente jugando trucos conmigo, pero algo me decía que no debía ignorarlo. No podía seguir en la escuela sin comprender lo que estaba pasando. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba las calles, me dirigí de nuevo al sótano. Esta vez, con la linterna en mano, decidí hacer un recorrido más profundo.
Tenía que saber qué había detrás de todo esto. Al bajar las escaleras, el aire se sentía más denso, más pesado. Los pasos retumbaban en el pasillo vacío, y una parte de mí deseaba volver atrás, pero ya no había marcha atrás. La figura que había visto en la oscuridad la última vez no estaba. En su lugar, había una extraña sensación, como si todo estuviera cubierto por una niebla invisible. Con el cuaderno en mano, empecé a explorar cada rincón. Las paredes, cubiertas de moho y hongos, parecían murmurar, como si contaran historias que nadie debería escuchar. Algo no estaba bien en este lugar, y el sótano me estaba revelando solo una pequeña parte de lo que había sucedido aquí. Mientras avanzaba, tropecé con algo en el suelo. Era una vieja caja de madera, con marcas profundas en su superficie, como si alguien hubiera intentado abrirla con fuerza. Sin pensarlo, la abrí. Dentro, encontré objetos antiguos, papeles amarillentos, fotografías que ya no tenían rostro, y una carta escrita a mano, con una caligrafía que no era de la época en que el colegio cerró. En la carta, una frase destacaba entre todas: ellos se quedaron aquí. No se les puede dejar ir. Son los que han decidido proteger este lugar, no puedes liberarlos. El miedo que había sentido antes se transformó en pavor. Sabía que algo siniestro había ocurrido en esta escuela, algo relacionado con la muerte, con la tragedia. La sensación de estar siendo observado volvió a mi mente con más fuerza. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire estaba más frío, y el silencio era tan profundo que me hacía sentir como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo. De repente, una sombra cruzó rápidamente por la pared, y una risa suave, casi inhumana, resonó en mis oídos. Instintivamente, corrí hacia la escalera, pero al dar el primer paso, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Algo se había caído. No me atreví a mirar, pero sabía que algo estaba detrás de mí. Algo que no debía estar allí. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta del sótano, una fuerza invisible me detuvo. No podía moverme. Sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La risa se intensificó, y las luces parpadearon en un destello caótico. De repente, vi una figura frente a mí. La misma figura que había observado en la esquina del pasillo. Pero ahora, no estaba distorsionada. Estaba clara, fija, y con los ojos fijos en mí. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban tan vacíos como las sombras que me rodeaban. La figura levantó una mano, y en su dedo llevaba una llave oxidada, la misma que había encontrado días atrás. Entonces, me susurró con una voz profunda, casi como un susurro del viento. La llave es la que mantiene la puerta cerrada. No la uses, o todo lo que has visto, será tuyo para siempre. En ese momento, sentí un estremecimiento recorriéndome de pies a cabeza. Algo había quedado claro, no era solo el edificio lo que estaba corrompido. Lo que ocurrió en esta escuela había sido mucho más oscuro, y ahora, había algo más esperando a que la llave fuera usada. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando atrás solo el eco de su voz y la sensación de estar completamente atrapado en este lugar. Corrí hacia la salida, con la respiración agitada, y cuando finalmente atravesé la puerta del sótano, algo extraño sucedió. Las luces del pasillo se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad más absoluta. El cuaderno, que había dejado en mi escritorio, ahora estaba en mis manos, como si me estuviera llamando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos. Al volver a la oficina, me senté, temblando. Abrí el cuaderno una vez más, y esta vez, las páginas estaban en blanco, como si todo lo que había escrito antes hubiera desaparecido. Solo había una frase escrita en la última página: vas a tener que quedarte con nosotros. El edificio se quedó en silencio, pero por alguna razón, sentí que mi presencia allí ya no era un accidente. Algo más había entrado conmigo. Han pasado semanas desde aquel día, y todavía no puedo deshacerme de la sensación de que algo sigue en la escuela. A pesar de que no me he atrevido a regresar al sótano, ni siquiera al aula donde encontré el cuaderno, la presencia de algo ajeno persiste en mis pensamientos, como una sombra que no se desvanece. A medida que los días pasaron, los rumores sobre el antiguo edificio empezaron a crecer. Algunos decían que la escuela estaba maldita, otros aseguraban que las muertes de varios estudiantes habían ocurrido allí, aunque no pude encontrar pruebas de ello en ningún archivo oficial. Pero las historias continuaron,
y en cada rincón de la ciudad se hablaba del colegio vacío y de las extrañas desapariciones de personas que se atrevieron a acercarse al lugar. Sin embargo, lo que más me aterraba era la idea de que, al igual que el edificio, yo también había quedado atrapado en algo de lo que no podía escapar. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí ir al edificio una vez más. Algo me llamaba, como si necesitara saber la verdad, o quizás como si estuviera buscando una forma de terminar con todo esto. Llevaba conmigo el cuaderno, que había guardado con la esperanza de encontrar alguna respuesta, alguna pista que me liberara de esta pesadilla. Al entrar en el edificio, las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe seco, como si el lugar me estuviera recibiendo. El aire estaba denso y frío, la humedad empapando mis ropas. Las luces parpadeaban, como si quisieran avisarme, pero no me detuve. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, como un recordatorio de que estaba solo en un lugar que no deseaba estar. Al llegar al aula donde había encontrado el cuaderno, algo cambió. Las paredes, que antes parecían corroídas por el paso del tiempo, ahora estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la misma escuela estuviera sangrando. Miré el cuaderno, que descansaba sobre el escritorio, y al abrirlo, vi que las páginas estaban llenas de nuevas palabras, pero esta vez no estaban escritas a mano. Las palabras parecían estar escritas por algo más, por una fuerza que no era humana. «Te has quedado con nosotros», decía la primera frase. «Es tarde para regresar». Y luego, las siguientes palabras, como si alguien estuviera hablando directamente desde el interior de la escuela: «Nunca podrás irte, no ahora que has desbloqueado la puerta». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y justo en ese momento, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. El sonido de las puertas del aula se cerró violentamente detrás de mí, y lo supe: la escuela, el edificio, ahora era mío. No de la manera en que yo creía que podría ser un lugar vacío, pero sí de una manera mucho más inquietante. Estaba atrapado, no en el edificio físico, sino en el eco de sus muros, en las sombras que se habían quedado allí, esperando. En la penumbra, comencé a escuchar voces, susurros en el aire, las mismas palabras que había leído en el cuaderno. «Nunca podrás salir, Juan. Eres uno de nosotros ahora». Las sombras parecían moverse, formar figuras que se acercaban lentamente. Traté de gritar, pero la voz se me cortó en la garganta, ahogada por el miedo y el horror. De repente, algo me tocó el hombro. Giré con rapidez, y lo que vi me congeló por completo. La figura que había visto en el sótano estaba frente a mí, con los mismos ojos vacíos y la expresión inexpresiva, pero esta vez no era solo una sombra. Estaba ahí, tan real como yo. «No puedes irte, Juan. Has abierto la puerta y has liberado lo que nunca debía ser liberado», dijo la figura en un susurro. Intenté retroceder, pero las sombras parecían envolverse a mi alrededor, atrapándome, apretando mi cuerpo con una fuerza invisible. No podía respirar. No podía moverme. La figura levantó la mano, mostrando la llave oxidada que había encontrado. «Esta es la llave, Juan. La que te ata a este lugar. Ahora, eres parte de nosotros». Lo último que escuché fue la risa, una risa suave, profunda, que retumbaba en mis oídos mientras todo se desvanecía en la oscuridad. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapado en ese lugar, condenado a ser parte de la historia olvidada de aquella escuela. Y aunque intenté resistir, no había vuelta atrás. Había cruzado la línea, y lo sabía. La escuela ya no era solo un edificio. Era un lugar que te absorbía, que te reclamaba como propio. Ahora, ya no soy solo Juan, el conserje. Soy otro más, una sombra más entre las paredes de este lugar olvidado. Mi nombre es Andrés, y hace poco fui contratado para hacer trabajos de mantenimiento en una escuela antigua y ya abandonada. El edificio llevaba varios años cerrado, y el municipio decidió no derribarlo por razones económicas. Dicen que no tiene ningún valor histórico, pero algo en ese lugar me hacía sentir extraño, como si aún hubiera algo esperando ser descubierto. Todo comenzó cuando me pidieron que realizara reparaciones en el sistema eléctrico del edificio. Nadie se atrevía a entrar, y me aseguraron que el edificio ya no era peligroso. Pero cuando lo vi por primera vez, algo no me encajó. El exterior estaba cubierto de hiedra, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que me observaban. No es que fuera supersticioso, pero había algo inquietante en el aire, como si el lugar tuviera una presencia.
La escuela estaba dividida en varias secciones, y mi tarea era arreglar la electricidad en la zona más alejada, la que anteriormente era un aula de ciencias. El pasillo hacia esa zona era largo y frío, las puertas chirriaban al abrirse y las paredes, aunque cubiertas de polvo, aún mostraban signos de lo que alguna vez fue un lugar vibrante de actividad. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Me dirigí a la planta superior, donde se encontraba el aula. Mientras subía las escaleras, noté que el edificio no solo estaba envejeciendo, parecía estar desmoronándose lentamente. Las baldosas se levantaban del suelo y el aire olía a moho. Las ventanas de la planta superior daban al patio, y las ramas de los árboles ya crecidos bloqueaban la luz que antes inundaba el lugar. Al llegar al aula de ciencias, abrí la puerta con cautela. No me gustaba cómo crujían las cerraduras. Dentro, el ambiente era aún más pesado. El suelo estaba cubierto de polvo y las mesas rotas estaban desordenadas, algunas hasta caídas. Los frascos rotos de lo que parecían ser antiguos experimentos cubrían parte de las estanterías. La única luz que entraba era a través de las ventanas rotas, que proyectaban sombras largas sobre las paredes. Me senté en una de las mesas para revisar el panel eléctrico. Al encender la linterna, la luz iluminó una de las paredes del aula, donde algo llamó mi atención. No estaba seguro de si era real o producto de mi cansancio, pero vi lo que parecía ser una sombra al final de la habitación. Pensé que podría ser una mancha en la pared o el efecto de la luz, pero me sentí incómodo al mirarla. El silencio en el aula era profundo, como si el edificio estuviera esperando algo o a alguien. Decidí ignorarlo y me centré en mi tarea. Mientras revisaba el panel, sentí que la temperatura bajaba considerablemente y el aire se volvía más denso. La sensación de ser observado se intensificó, y fue en ese momento cuando escuché un susurro. No pude entender las palabras, pero el tono era suave y urgente. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación. No había nadie más en el aula. Estaba solo. El sonido del susurro persistió, más cerca ahora, como si viniera de las paredes. Me levanté de inmediato y caminé hacia la puerta. Pero justo antes de salir, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Un ruido seco, como si algo se hubiera caído al suelo. Giré rápidamente, pero no vi nada fuera de lo común. El aula estaba vacía. Sin embargo, el ambiente estaba más denso, como si algo hubiera cambiado en el aire. Al salir del aula, el pasillo estaba tan oscuro como lo había dejado. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si tuvieran vida propia. Decidí terminar el trabajo y salir rápidamente. Sin embargo, algo me detuvo. Al final del pasillo, cerca de una de las ventanas rotas, vi una figura. Estaba parcialmente oculta en las sombras, pero era lo suficientemente clara para que pudiera distinguir a alguien parado allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi primera reacción fue ir a buscar a alguien, pero cuando giré para bajar las escaleras, la figura desapareció. En su lugar, solo quedaba el frío y el silencio. Salí del edificio esa tarde, sintiéndome más inquieto de lo que había estado en toda mi vida. La sensación de que algo no estaba bien me persiguió, y aunque intenté convencido de que mi mente había jugado trucos conmigo, algo en mi interior me decía que no debía regresar. Sin embargo, sabía que tendría que hacerlo. El trabajo no estaba terminado. Y aunque el edificio parecía tranquilo, algo en él me decía que no debía estar allí solo. Después de ese día, el recuerdo de la figura en el pasillo no me dejó en paz. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella sombra se dibujaba en mi mente, como si todavía estuviera allí, observándome. A pesar de todo, debía regresar para terminar mi trabajo. Sabía que no podría descansar hasta que lo hiciera. Al día siguiente, decidí tomar precauciones. Llevé una linterna más potente, un par de guantes y hasta una cámara. Pensé que si algo extraño sucedía de nuevo, al menos tendría algo que documentar. Al llegar al edificio, el aire parecía aún más pesado que antes. La mañana estaba nublada, y la atmósfera densa, como si todo estuviera envolviéndome en un abrazo incómodo. El viejo colegio parecía aún más abandonado, incluso la ciudad, a pocos metros de distancia, parecía haberse desvanecido. Subí las escaleras con cautela, tomando cada paso con más cuidado. Cuando llegué al pasillo, todo parecía en silencio. El crujido de las tablas de madera bajo mis pies resonaba a lo largo de todo el pasillo vacío. Recordé lo que había sentido el día anterior, esa presión en el aire, como si el edificio estuviera vivo. Y, aunque la razón me decía que no podía ser así, una parte de mí temía que tal vez estaba atrapado en un lugar donde lo racional no tenía cabida.
Me dirigí de nuevo al aula de ciencias. Esta vez, la puerta estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera entrado antes que yo. La luz que se filtraba por las ventanas rotas proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes. Cada paso que daba me parecía más lento que el anterior, como si estuviera avanzando en cámara lenta. Me acerqué al panel eléctrico, decidí que iba a terminar de una vez por todas con esa tarea. Mientras manipulaba los cables, un extraño ruido me distrajo. No pude identificarlo al principio, pero luego entendí: pasos. Pisadas suaves que se acercaban lentamente hacia mí. La sensación de ser observado volvió con fuerza, esta vez mucho más intensa. Paré lo que estaba haciendo y escuché atentamente. Los pasos se detenían y luego comenzaban de nuevo, como si alguien caminara en círculos, esperando algo. Me giré rápidamente, con la linterna apuntando al pasillo, pero no había nadie. El silencio volvía a invadir el aula. Sin embargo, algo no estaba bien. En las paredes, el polvo que se había acumulado comenzaba a moverse, como si algo invisible estuviera empujando en la superficie. Vi como pequeñas partículas de polvo flotaban en el aire. Esto no podía ser normal. Me acerqué a la pared, tocando con cautela la superficie. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La pared, aunque parecía sólida, estaba vibrando levemente. Como si hubiera algo dentro de ella, esperando. Justo en ese momento, el susurro volvió, más fuerte que antes. Esta vez no era solo un murmullo, era como una voz rasposa que murmuraba palabras incomprensibles. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme, pero al abrirlos, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. Un grito sordo, de alguien o algo, se coló entre las paredes, y un dolor agudo, como si alguien me estuviera apretando el pecho, me hizo caer al suelo. Me levanté rápidamente, buscando mi linterna, que, milagrosamente, volvió a encenderse. Al mirar hacia la puerta, vi algo que no podía creer: una figura. Estaba de pie en el umbral del aula. Era alta, y aunque la luz de la linterna no la iluminaba completamente, su presencia era palpable. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, mirándome. Era delgada, con una capa que no podía identificar, pero lo que más me asustó fueron los ojos. Estaban oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. No podía apartar la mirada. Instintivamente, tomé la cámara y apunté hacia la figura, intentando capturar algo, cualquier cosa, para probar que no estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, cuando la cámara hizo clic, el sonido fue ensordecedor. La figura desapareció al instante, y con su desaparición, el aula volvió a quedar en completo silencio. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo del aula. Bajé las escaleras a toda prisa y me dirigí hacia la puerta principal. El edificio, ahora, parecía aún más extraño que antes, como si todo se hubiera transformado en un lugar completamente diferente. Mis manos temblaban, y mi respiración era agitada, pero cuando salí finalmente al aire libre, el mundo exterior parecía igual que siempre, casi indiferente a lo que acababa de vivir. Sin embargo, al mirar la cámara, me di cuenta de que las fotos no habían salido. La pantalla estaba completamente en negro, como si la memoria estuviera vacía. Desesperado, revisé las imágenes, pero solo encontré una, la de un pasillo oscuro, con una sombra borrosa al fondo. Era la misma figura, pero ahora más distante, más difusa, como si ya no fuera de este mundo. Salí del edificio con una sensación de vacío que no podía explicar. Sabía que algo en ese lugar no estaba bien, que quizás el edificio estaba más conectado con algo que no lograba comprender. Algo que había quedado atrapado en su interior, esperando que alguien, como yo, abriera la puerta equivocada. Las semanas siguientes fueron extrañas. Intenté volver a mi rutina, pero la sensación de haber dejado algo sin resolver me perseguía constantemente. Cada vez que pasaba por esa calle, veía el edificio de la escuela desde lejos, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de hiedra. Era como si me llamara, como si estuviera reclamando algo de mí. Mi vida cotidiana se había convertido en una constante lucha entre el deseo de olvidar y la necesidad de comprender lo que había experimentado. No podía dejar de pensar en la figura, en esos ojos vacíos que parecían atravesarme. Era como si me estuviera observando, esperando que regresara. Aunque traté de racionalizarlo, mi mente no dejaba de reproducir las imágenes, los sonidos, el susurro que había escuchado. Algo en ese edificio había quedado marcado, y yo lo sabía. El hecho de que no hubiera fotos, de que la cámara no hubiera capturado nada más que la sombra borrosa, me hacía sentir que no podía dejarlo así.
Algo más estaba detrás de todo eso. Algo que no podía simplemente ignorar. Una tarde decidí regresar. Necesitaba respuestas. No podía vivir con la sensación de estar escapando de algo que no entendía. Tomé una linterna, la cámara, y esta vez, una grabadora para intentar capturar cualquier sonido extraño. Al llegar al edificio, me di cuenta de que algo había cambiado. La atmósfera era diferente, aún más pesada, más densa. El aire estaba frío, y el edificio parecía estar aún más deteriorado que antes, como si algo lo hubiera acelerado. Al entrar, las luces ya parpadeaban intermitentemente, y el sonido del viento a través de las ventanas rotas resonaba como un lamento bajo. Esta vez, decidí ir directo al sótano, el lugar que nunca había explorado por completo. Sentía que todo me llevaba hacia allí, como si fuera el centro de lo que había sucedido. La puerta al sótano crujió al abrirla, y un viento helado me recibió, haciendo que mi piel se erizara. Descendí lentamente, la linterna iluminando solo una pequeña parte de las escaleras. El sótano estaba en completo silencio, pero había algo en el aire que me hacía sentir aún más incómodo. No solo el frío, sino una sensación de peso, como si el aire estuviera cargado de energía contenida. En el fondo, vi lo que parecía ser una puerta cerrada, al final de un pequeño pasillo. No estaba seguro de por qué, pero sentí que debía ir allí. Al acercarme a la puerta, escuché el sonido de algo arrastrándose. Era sordo, como si algo estuviera moviéndose en el suelo. No me atreví a mirar atrás. Solo me concentré en la puerta. La linterna titiló un instante, y cuando volví a iluminar la puerta, vi algo escrito en ella, algo que nunca antes había estado allí. Las palabras eran sencillas, pero frías. No entres, decía, como si alguien hubiera intentado advertirme. Tomé un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. Pero, al mirarlo más de cerca, noté algo extraño. Las letras no parecían estar grabadas, sino que parecían ser parte de la madera misma, como si hubieran sido parte del diseño original, pero ocultas por años de polvo y olvido. De repente, el aire a mi alrededor se cargó de una energía extraña. Las luces comenzaron a parpadear más rápido, y el sonido arrastrado, cada vez más cercano, hizo que mi corazón se acelerara. Algo se estaba acercando. Giré rápidamente hacia las escaleras y subí corriendo, sin mirar atrás, pero al llegar al final, me di cuenta de que la puerta por la que había entrado estaba cerrada, como si nunca la hubiera abierto. Desesperado, traté de abrirla, pero no podía. Algo, o alguien, lo había sellado. Golpeé la puerta con las manos, pero solo el sonido vacío del golpe me respondió. Ya no estaba solo. Sentía las presencias a mi alrededor, como si las sombras mismas me rodearan. De repente, el susurro que había escuchado en el aula volvió, más claro, más fuerte. Es tarde para irte. Ya eres parte de nosotros, resonó en mis oídos. La presión en mi pecho se intensificó. No podía respirar, no podía moverme. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Un sonido estridente, como si algo pesado se deslizara sobre el techo, resonó en todo el edificio. Luego, el murmullo se convirtió en un grito, un sonido desgarrador que parecía provenir de las paredes mismas. Finalmente, el suelo bajo mis pies se hundió. Caí hacia abajo, y cuando mi cuerpo tocó el suelo, todo se oscureció. Sentí como si el lugar me absorbiera, como si el edificio estuviera engulléndome lentamente, llevándome a un lugar donde la realidad y la locura se mezclaban. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. El suelo estaba frío y húmedo, y mi cuerpo entero estaba tenso, como si algo me hubiera estado presionando durante horas. Me levanté lentamente, tratando de entender qué había ocurrido. Mi linterna y la cámara estaban a mi lado, pero la grabadora había desaparecido. El sótano ya no estaba como lo recordaba, las paredes parecían más cercanas, el aire más pesado. Al mirar alrededor, lo único que podía ver era oscuridad. El pasillo hacia la puerta de entrada se había desvanecido, y la única luz que iluminaba el lugar provenía de una rendija en el techo, a lo lejos. Pero esa luz no parecía natural, algo en ella me decía que no era un simple rayo de sol. Decidí avanzar, a pesar de la creciente sensación de que algo me acechaba. Mis pasos eran lentos, temerosos, pero no tenía otra opción. El pasillo parecía alargarse con cada paso que daba, y el eco de mis pasos resonaba de forma antinatural, como si estuviera caminando sobre algo más que solo el suelo del sótano. El aire se volvía más denso, como si me estuviera absorbiendo, y las sombras en las paredes parecían moverse. Al principio,
Pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era así. De repente, una figura apareció ante mí. Estaba en el umbral de lo que parecía ser una habitación, la única en todo el sótano. Era la misma figura que había visto antes, aquella que me había mirado desde el aula de ciencias. Esta vez, no había duda, la figura no era humana. Su cuerpo estaba borroso, etéreo, casi translúcido. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, vacíos, como pozos oscuros que no reflejaban luz alguna. «Has venido a liberar a los que estamos atrapados aquí, ¿verdad?», susurró, aunque sus labios no se movían. La voz no provenía de sus labios, sino de todas las paredes a mi alrededor. Somos lo que queda de aquellos que una vez caminaron por estos pasillos, lo que quedó después de la última vez que alguien como tú abrió la puerta equivocada. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, en esa figura. No podía moverme, ni siquiera gritar. La presión en mi pecho aumentaba, y la figura comenzó a acercarse, lentamente, mientras las sombras se alargaban detrás de ella, como si estuvieran alcanzándome. «Ya no hay vuelta atrás», continuó la figura. «El lugar es nuestro. Y ahora, tú también eres parte de él». La oscuridad comenzó a envolverme, y el sonido de los murmullos llenaba el aire. Los susurros eran cada vez más fuertes, como si vinieran de todas direcciones. Sentí como las paredes se cerraban sobre mí, como el suelo temblaba con fuerza. Algo me estaba arrastrando hacia el fondo, hacia la oscuridad que nunca parecía terminar. Intenté luchar, pero la sensación de estar completamente atrapado se apoderó de mí. «Este es el final, Andrés», susurró la figura, justo antes de que todo se desvaneciera en un grito interminable. Desperté en la misma aula de ciencias, con la cámara en mis manos y la linterna apagada. No había nadie alrededor. No había figura. Pero el aire seguía denso, como si el lugar estuviera esperándome. Las paredes no estaban como las había dejado. Ahora, algo en ellas había cambiado. Y al mirar por la ventana rota, me di cuenta de que el edificio ya no era el mismo. El edificio no estaba vacío. Ya no lo estaba. Mientras miraba la escena, una última sensación de frío recorrió mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observado me envolvía nuevamente. Era como si el lugar me hubiera absorbido, me hubiera reclamado como parte de su historia, y ya no fuera capaz de salir. La figura, los susurros, todo había sido real. Pero lo más aterrador de todo era que ahora, todo estaba en mí. Como si esa energía del edificio me hubiera marcado, me hubiera convertido en uno más de sus habitantes. Cuando salí del edificio, lo hice con la misma sensación de antes, la sensación de que algo ya no me dejaría ir. Algo, o alguien, me había atrapado. Y ya no estaba solo. Me llamo Javier y soy el conserje de una vieja escuela en las afueras de la ciudad. La escuela ha estado cerrada durante años, pero sigo viniendo todos los días para realizar algunos trabajos de mantenimiento. Aunque la mayoría de los edificios del barrio han sido remodelados, esta escuela sigue siendo la misma. El paso del tiempo parece haberse detenido aquí. Nunca me ha gustado este lugar, pero lo que me mantiene trabajando aquí es el sueldo, ya que las demás opciones de empleo en la zona son escasas. La escuela tiene una historia extraña. La gente dice que fue cerrada por un accidente en el que varios niños perdieron la vida. Aunque nadie habla de ello abiertamente, todos saben que algo sucedió en este edificio, algo que hizo que las autoridades lo cerraran de inmediato. No tengo detalles, porque nunca me atreví a preguntar. La mayoría de los días, me limitaba a hacer mi trabajo y regresar a casa. Pero últimamente, algo ha cambiado. He empezado a notar cosas extrañas. Una tarde, después de terminar con la limpieza, decidí dar un paseo por el patio trasero. El sol ya se estaba poniendo, y la luz tenue creaba largas sombras en el suelo. No suelo darme una vuelta por la zona exterior, ya que siempre me pareció un lugar sombrío, pero ese día algo me impulsó a hacerlo. Caminé entre las viejas estructuras de hierro que alguna vez fueron columpios y estructuras para juegos, ahora oxidadas y deterioradas por el paso del tiempo. Al acercarme a uno de los edificios, noté que la ventana de la planta superior estaba ligeramente abierta, algo que nunca antes había visto. Me sentí curioso, pero también incómodo. Decidí subir. Las escaleras crujían bajo mi peso, y el aire dentro del edificio estaba viciado, como si nadie hubiera respirado allí en años. Cuando llegué al final del pasillo, la puerta de la antigua aula de matemáticas estaba entreabierta.
Por un momento, pensé en regresar, pero algo me hizo empujar la puerta y entrar. Estaba oscuro, pero pude ver las mesas aún en su lugar, cubiertas de polvo y telarañas. La pizarra, aunque sucia, seguía ahí, y una sensación extraña me invadió. Mientras me acercaba a la pizarra, sentí un escalofrío recorrerme. Había algo escrito en ella, pero no podía distinguir bien las palabras. Era una mezcla de trazos garabateados, como si alguien hubiera intentado borrar algo, pero no lo había logrado. Me acerqué más, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la esquina de la pizarra. Un dibujo. Era una figura humana, o al menos eso parecía, con los ojos grandes y desmesurados, y una sonrisa torcida. Algo no estaba bien con esa figura, y lo supe al instante. Decidí salir, pero antes de hacerlo, algo me detuvo. El sonido de pasos. Al principio, pensé que había sido mi imaginación, pero los pasos eran claros, firmes, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El pasillo estaba vacío. La sensación de que algo o alguien me estaba observando se apoderó de mí, pero traté de no entrar en pánico. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y salí al patio. Respiré profundamente al sentir el aire fresco, pero algo seguía molestándome. Cuando miré hacia el edificio, pude ver, entre las sombras, la figura de una persona en la ventana del segundo piso. Estaba parada allí, inmóvil, observando hacia el exterior. No podía verla claramente, pero sentí que me estaba mirando. Algo en su presencia me heló por completo. Corrí hacia el vestíbulo de la escuela, pero al llegar allí, me di cuenta de algo aún más inquietante. La puerta principal, que siempre estaba cerrada con llave, estaba abierta. Algo no cuadraba. ¿Quién podría haber abierto esa puerta? Estaba completamente seguro de haberla cerrado antes de salir al patio. Y, sin embargo, ahí estaba, invitándome a entrar nuevamente. Sentí que algo me empujaba a regresar al interior, pero mi instinto me decía que no lo hiciera. Decidí irme a casa. Necesitaba un respiro, algo para calmar los nervios que se habían apoderado de mí. Sin embargo, al irme, no pude evitar mirar una vez más el edificio desde la distancia. La luz del atardecer parecía hacerlo aún más sombrío, y sentí que una sombra más oscura se cernía sobre él. Esa noche no pude dormir. La imagen de la figura en la ventana se repetía una y otra vez en mi mente, como una película de terror que no podía detener. Me levanté varias veces, mirando hacia la ventana de mi habitación, esperando ver algo, pero nada. La ciudad estaba tranquila, y el viento mecía las ramas de los árboles, haciendo que todo pareciera normal. Aún así, el recuerdo de la escuela me mantenía inquieto. Al día siguiente, volví al trabajo con la esperanza de que todo lo que había sentido la tarde anterior fuera producto de mi imaginación. Pero al llegar al edificio, noté algo extraño. Las puertas del vestíbulo, que siempre se cerraban automáticamente, estaban abiertas de par en par. Pensé que tal vez algún viento fuerte las había empujado, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Entré al edificio con cautela. La sensación de estar siendo observado volvió a invadirme, como si cada paso que daba fuera monitorizado por algo o alguien que no podía ver. Decidí ir a la oficina del director para revisar los documentos que me habían pedido, pero al pasar por el pasillo principal, algo llamó mi atención. La puerta del aula de matemáticas, aquella que había dejado cerrada, estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme de inmediato. Decidí que no debía entrar. Pero mis pies me traicionaron, y sin pensarlo, me vi empujando la puerta lentamente. El aula estaba vacía, igual que la última vez. Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, y el olor a moho parecía más fuerte. Miré a la pizarra, y lo que vi me dejó sin aliento. El dibujo en la esquina estaba más definido. Ya no era solo una figura borrosa, ahora, tenía detalles inquietantes, como si estuviera observándome de forma más precisa. La figura tenía una sonrisa aún más amplia y desfigurada, y sus ojos, en lugar de ser grandes y vacíos, ahora tenían una mirada penetrante, maligna. De repente, sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado, pero cuando miré alrededor, no había nadie. El aire parecía más pesado, y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba allí. Decidí salir rápidamente del aula, pero cuando giré hacia la puerta, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca, frente a mí. No la vi como una imagen estática, sino como una sombra oscura que parecía moverse, acercándose más y más hasta quedar a solo unos metros de mí. Era una visión aterradora, pero lo peor fue la sensación de que no estaba solo.
Alguien estaba conmigo, no en forma física, pero sí en presencia. Corrí hacia las escaleras, pero algo me detuvo. Un sonido, como si alguien caminara detrás de mí, me hizo mirar hacia atrás. No había nadie, pero los pasos eran cada vez más cercanos, y un frío helado recorrió mi espalda. Sentí como si el edificio entero estuviera vivo, como si las paredes mismas me estuvieran atrapando, reteniéndome. Finalmente, logré salir del aula y bajé las escaleras corriendo. Mi respiración era entrecortada, mi mente llena de pensamientos confusos. Al llegar al vestíbulo, la puerta principal seguía abierta. No pude evitarlo, volví a mirarla. Algo en ella me atraía, pero también me aterraba. Sin embargo, cuando miré hacia el patio, vi algo aún más inquietante. Una figura estaba parada en el umbral de la puerta de salida, mirando en mi dirección. No podía ver detalles claros, pero esa presencia, esa sensación de ser observado, era más real que nunca. No sabía si debía seguir o si debía regresar, pero en ese momento, algo me impulsó a salir corriendo. Cuando finalmente llegué a la calle, sentí una mezcla de alivio y terror. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que algo aún me esperaba en ese lugar, algo que no podía explicar. Esa noche, cuando volví a mi casa, la imagen de la figura seguía persiguiéndome. Miraba hacia la ventana, esperando ver algo, pero todo estaba tranquilo. De repente, el sonido de un timbre rompió el silencio de la noche. Era mi teléfono. Un mensaje. Lo abrí rápidamente, y lo que vi me paralizó. La foto que había tomado de la pizarra, la que había capturado sin querer, estaba en el mensaje, pero con una adición. Al lado del dibujo, había una nueva palabra escrita en la pizarra, una palabra que no había visto antes: vuelve. Esa noche, no pude dormir. El mensaje que recibí seguía rondando en mi mente. Vuelve. Esa palabra, tan simple pero tan aterradora, me mantenía despierto, con el corazón acelerado y la mente agitada. No podía entender cómo esa imagen había llegado a mi teléfono. La foto, que había tomado por accidente en el aula, no debía estar en ninguna parte más que en mi cámara. Y sin embargo, allí estaba, como un mensaje, como una invitación. A la mañana siguiente, decidí que debía regresar a la escuela. Algo en mí sentía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas. El miedo que sentía era real, pero algo más oscuro, me empujaba a volver. No podía permitir que ese lugar, con todo lo que estaba sucediendo, me dejara atrapado en esa espiral de dudas y miedo. Al llegar, la escuela parecía igual que siempre, pero al entrar en el vestíbulo, noté algo diferente. El aire estaba más pesado, más frío, como si el edificio estuviera exhalando su propio aliento. La puerta del aula de matemáticas estaba abierta de par en par, como si me estuviera esperando. En lugar de entrar de inmediato, me quedé observando. Algo dentro de mí me decía que tenía que ser cauteloso. Tomé una respiración profunda y decidí avanzar. Al entrar en el aula, todo estaba igual que antes. Las mesas aún cubiertas de polvo, las sillas desplazadas y el aire estancado. Pero lo que me sorprendió fue lo que vi sobre la mesa de la pizarra: una llave. Estaba allí, perfectamente visible, como si alguien la hubiera dejado para mí. Una llave antigua, de hierro, con una forma peculiar. No había forma de que estuviera allí antes. Al principio, dudé en tocarla, pero la curiosidad me pudo más. Cuando la tomé, sentí una descarga de frío recorrerme. La llave parecía viva, como si en algún momento hubiera sido parte de algo mucho más grande. Mientras la sostenía, algo resonó en mi cabeza, como un eco distante, un susurro bajo que decía: la llave te abrirá la puerta. No entendí de inmediato qué quería decir esa voz, pero algo dentro de mí sabía que no debía ignorarlo. Decidí salir del aula y explorar un poco más. Tenía que averiguar qué era esa llave, porque estaba allí, y porque me sentía atraído por ella. Caminé por el pasillo, hasta llegar a una zona que no había explorado antes. En el fondo, había una puerta cerrada con un candado antiguo, el mismo tipo de candado que solían usar en los viejos armarios. La llave encajó perfectamente. Al girarla, el candado se abrió con facilidad, y la puerta se abrió lentamente con un crujido espeluznante. Lo que encontré al otro lado de esa puerta me dejó sin aliento. Era una sala pequeña, sin ventanas, y en el centro, había una mesa cubierta con un mantel de lino viejo. Sobre ella, había una gran caja de madera, con una cerradura antigua. En la caja, algo brillaba débilmente, como si estuviera esperando ser descubierto. Al acercarme, la caja pareció emitir una ligera vibración,
como si estuviera viva, como si algo dentro de ella quisiera salir. Con manos temblorosas, tomé la caja y la abrí. En su interior, había un antiguo cuaderno. Al principio, no pensé que fuera importante, pero algo en su apariencia me hizo detenerme. Las páginas estaban amarillentas y gastadas, como si hubieran sido leídas muchas veces. Lo abrí con cuidado, y lo que encontré dentro me heló la sangre. Las páginas estaban llenas de dibujos extraños, figuras deformes y letras que no reconocía. Había algo sobre ellas que me parecía conocido, pero no podía comprender qué era. Al avanzar en las páginas, me detuve en una que tenía una imagen que me dejó paralizado. Era el mismo dibujo que había visto en la pizarra del aula, una figura humana con ojos desmesurados y una sonrisa torcida. Pero esta vez, debajo de la figura, había palabras escritas con tinta roja: "Te estamos esperando". En ese momento, sentí como si el aire alrededor de mí se volviera más denso, como si las paredes estuvieran a punto de aplastarme. Miré hacia la puerta por la que había entrado, pero estaba cerrada. La llave que aún tenía en la mano parecía arder, y su peso me resultaba insoportable. Fue entonces cuando escuché un sonido. Era un susurro, bajo y lejano, pero claramente audible: "La llave, no la devuelvas". De repente, el cuaderno comenzó a temblar. Las páginas pasaban por sí solas, como si una mano invisible las estuviera hojeando. Me giré, mirando a mi alrededor, buscando una explicación. Las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose y retorciéndose de una manera que no podía comprender. El susurro se intensificó, llenando mi mente de palabras que no entendía. De un modo inexplicable, sentí que la figura en el dibujo me estaba observando, que estaba esperando a que tomara una decisión. El cuaderno seguía temblando en mis manos, y la sensación de estar atrapado, de estar completamente a merced de algo más, me envolvía. No podía escapar de la habitación, no podía salir de esa pesadilla que me había perseguido desde que llegué. Las sombras parecían alargarse más y más, como si todo en la habitación estuviera tomando forma, adaptándose a algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El cuaderno temblaba cada vez más fuerte, y la sensación de que algo me estaba observando se intensificaba. El susurro en mi oído se volvía más claro, como si la voz viniera directamente desde las paredes de la habitación. "Nos has encontrado. Ahora eres uno de nosotros", resonaba la voz, y me sentí como si todo mi ser fuera arrastrado hacia algo mucho más grande que yo. Mi corazón latía desbocado, y el sudor me cubría la frente. Miré la llave que todavía sostenía en mis manos. Sabía lo que debía hacer. No podía quedarme más tiempo. La puerta cerrada, que antes había estado cerrada con candado, ahora parecía una invitación. Pero no a la salida. Era como si me estuviera llevando hacia algo peor, algo que no podía comprender. Con la llave en la mano, decidí ir hacia la puerta. Al acercarme, la figura que había visto en la pizarra apareció ante mí, flotando en el aire. Sus ojos, vacíos, me miraban fijamente, como si pudieran ver directamente en mi alma. En ese momento, sentí una presión insoportable en el pecho, como si todo el peso del edificio cayera sobre mí. "Te lo advertimos", dijo la figura con una voz que ya no sonaba humana, sino algo mucho más antiguo. "No debiste abrir la puerta". El aire se hizo pesado, casi insoportable. Me sentí atrapado, sin salida. Pero, de alguna manera, pude moverme. Con la llave en la mano, me dirigí hacia la puerta. Al introducirla en la cerradura, sentí una vibración, como si la llave fuera parte de un mecanismo más grande, algo que había estado esperando mucho tiempo para activarse. Giré la llave. Un clic resonó en el aire, y la puerta se abrió lentamente. El interior estaba oscuro, más oscuro de lo que había imaginado. Al principio, no podía ver nada, pero a medida que mi vista se acostumbraba a la oscuridad, empecé a distinguir formas, figuras distorsionadas que flotaban en la penumbra, como sombras de personas atrapadas en el tiempo. La puerta parecía estar más allá de cualquier realidad conocida. Al otro lado, no había una sala común. Había una espiral interminable de escaleras que bajaban hacia un vacío oscuro y profundo. La sensación de estar viendo algo prohibido me paralizó. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no debía seguir. Pero la puerta ya se había abierto, y ahora no podía retroceder. Con un paso titubeante, comencé a descender por las escaleras. Las sombras, que antes solo parecían movimientos en la oscuridad, ahora empezaron a tomar forma, figuras distorsionadas que me miraban fijamente. Cuanto más bajaba, más frío se volvía el aire, hasta que el vapor salía de mi boca con cada respiración.
Algo me seguía, algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. De repente, la escalera terminó. Frente a mí, había una puerta más. No era como las demás puertas del edificio. Esta parecía antigua, más maciza, como si estuviera hecha de piedra en lugar de madera. La llave en mi mano comenzó a brillar con una luz extraña, como si reconociera la puerta. Sin pensarlo más, la introduje en la cerradura. El sonido que hizo la llave al girar fue mucho más fuerte que antes, como si el edificio entero hubiera dejado escapar un suspiro profundo. La puerta se abrió con un crujido ensordecedor, y lo que vi me paralizó. Al otro lado de la puerta, no había nada. Solo un vacío absoluto. Pero cuando miré más de cerca, algo empezó a moverse en la oscuridad. Una figura apareció lentamente, como si emergiera de las profundidades del abismo. La figura tenía la misma sonrisa torcida, los mismos ojos vacíos que había visto en la pizarra. Pero esta vez, no era solo una figura. Era una multitud de figuras, todas las mismas, todas observándome, todas esperando. Te lo advertimos, dijeron las voces al unísono. Ahora eres uno de nosotros. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Intenté dar un paso atrás, pero algo me empujó hacia el vacío. La puerta se cerró con un estruendo, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad me envolvió por completo. La sensación de ser arrastrado, de caer sin fin, me aplastó, y todo lo que podía escuchar eran esos susurros que me rodeaban. Nunca volví a salir de allí. La escuela, con su historia rota y su atmósfera opresiva, me había reclamado. Los murmullos siguen a mi alrededor, las figuras siguen esperando, y yo, ahora, soy parte de la oscuridad que acecha en esos pasillos vacíos. Y la llave sigue allí, esperando a que alguien más la encuentre. Mi nombre es Andrés, y llevo trabajando como profesor de matemáticas en la escuela secundaria San Felipe desde hace más de 10 años. Es un centro antiguo, uno de esos edificios que tiene ese aire pesado de historia, con pasillos largos y aulas que han visto generaciones de estudiantes pasar. Aunque la mayoría de las veces trato de no pensar en ello, siempre me ha parecido que algo raro hay en la escuela. No algo directamente visible o evidente, pero sí una sensación que te rodea y que te deja inquieto, como si las paredes susurraran secretos que nunca deberían haberse contado. Este año, después de unas renovaciones que nunca terminaron de convencernos, la escuela comenzó a funcionar a medio gas, con menos alumnos y más vacíos en los pasillos. La mayoría de los profesores y el personal administrativo querían continuar con sus rutinas sin hacer preguntas, pero yo no podía evitar mirar las estructuras envejecidas y preguntarme por qué nunca se había dado la verdadera razón por la que se hicieron esas renovaciones a medias. Nadie parecía interesado en responder, y yo tampoco me atrevía a preguntar demasiado. Después de todo, soy un profesor de matemáticas, no un historiador. Una noche, después de una larga jornada de clases, decidí quedarme en la escuela para preparar las clases del día siguiente. A veces me encuentro más cómodo trabajando en el aula después de que todos se han ido. La quietud, la ausencia de ruido, me permite concentrarme. Aquella noche, sin embargo, no sería como las demás. Mientras pasaba las hojas de los libros de texto, una sensación extraña me invadió. El aire estaba más denso de lo usual, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Cuando miré hacia la ventana, la lluvia comenzaba a golpear con fuerza. La oscuridad afuera parecía intensificarse. Para distraerme, decidí dar un paseo por los pasillos. A menudo lo hacía, sobre todo en las noches en que el edificio estaba vacío, solo para disfrutar del silencio y tratar de despejar mi mente. Los pasillos de la escuela siempre se veían más largos cuando estaba solo. Al caminar por ellos, las luces de los pasillos empezaron a parpadear, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. No era la primera vez que sucedía, pero esa noche el parpadeo parecía más persistente. Unos pasos de más me hicieron mirar hacia la vieja sala de música, esa que no se usaba desde que los alumnos empezaron a abandonar la escuela. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y me sentí atraído hacia ella. Me acerqué, empujé la puerta y entré. El olor a madera vieja y a humedad me golpeó inmediatamente. El lugar estaba en completo silencio, solo el sonido de las gotas de lluvia chocando contra el cristal rompía la quietud. Algo no me dejó avanzar más de un par de pasos dentro de la sala. A lo lejos, algo en la pared me llamó la atención, una serie de dibujos dispersos, como si un niño hubiera pasado su tiempo allí. Algunos eran sencillos, otros un tanto inquietantes.
Pero lo que realmente me paralizó fue un dibujo en particular, uno que estaba en el centro, en la pizarra. Era un rostro. Pero no un rostro común. Estaba distorsionado, como si las líneas que lo formaban se hubieran torcido de manera incorrecta. Lo peor no era la forma en que estaba dibujado, sino lo que provocaba en mí, una sensación de que los ojos de esa figura me seguían. Mi corazón empezó a latir más rápido, y me di cuenta de que no estaba solo en esa habitación. Sentí la presencia de alguien más, una sombra que se deslizaba por las paredes. Pero no podía ver a nadie. No sabía si lo había imaginado o si realmente algo, o alguien, estaba allí. Salí de la sala rápidamente, mi respiración ahora algo acelerada. Al cerrar la puerta, escuché un ruido en el pasillo. No era el viento, ni las gotas de lluvia. Era algo mucho más cercano, como un susurro. Me giré y miré hacia el pasillo, pero no vi nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y decidí regresar a mi aula, dejando atrás las inquietudes de la noche. A medida que avanzaba por los pasillos, los murmullos parecían crecer, como si las paredes hablaran entre sí. Pero no había nadie. Me detuve un momento, intentando tranquilizarme. Es solo el edificio viejo, Andrés, me dije a mí mismo. Sin embargo, algo seguía en el aire, algo que no podía identificar. Una presión, como si el edificio mismo estuviera vivo y esperando algo de mí. Al llegar a mi aula, decidí terminar el trabajo y salir de allí. Pero justo antes de irme, miré hacia la pizarra. Algo extraño había sucedido. La pizarra, que minutos antes había estado completamente limpia, ahora tenía algo escrito. Vuelve, decía en letras grandes, garabateadas, como si alguien hubiera escrito apresuradamente. No entendí cómo había sucedido, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó. Miré hacia la puerta, pero todo estaba normal, nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el mensaje era claro, y aunque intenté racionalizarlo, no pude evitar que el miedo comenzara a apoderarse de mí. Salí de la escuela esa noche sin volver a mirar atrás, y una sensación de incomodidad me siguió durante todo el camino. Al día siguiente, me levanté con una extraña sensación en el estómago. Intenté descifrar lo que había ocurrido la noche anterior, pero la mente tiende a distorsionar las cosas cuando el miedo entra en juego. Pensé que tal vez había estado demasiado cansado, que la oscuridad y el silencio me habían jugado una mala pasada. Decidí que lo mejor sería no darle más importancia al dibujo en la pizarra. Después de todo, era solo un mensaje, algo que algún estudiante había dejado por accidente. O eso quería creer. Cuando llegué a la escuela, todo parecía normal. El bullicio de los estudiantes llenaba los pasillos, los profesores se apresuraban a llegar a sus aulas, y el día seguía su curso habitual. Sin embargo, algo seguía rondando en mi mente. En cada paso que daba por los pasillos, la imagen de aquel dibujo extraño parecía perseguirme. Los ojos de esa figura distorsionada no dejaban de aparecer ante mí. No pude quitarme esa sensación de inquietud, como si el edificio estuviera observándome. Decidí regresar al aula de música después de clases. Quería ver si el dibujo seguía allí, aunque en el fondo sabía que no debía. No podía ignorar lo que había pasado, y necesitaba respuestas. Al llegar, la sala estaba vacía, como siempre. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido de mis propios pasos. Avancé con cautela hacia la pizarra. Cuando la miré, mi corazón se detuvo. El dibujo estaba ahí, nuevamente. Esta vez, los detalles eran aún más oscuros, más vívidos. Los ojos de la figura parecían más reales, como si estuvieran mirándome directamente. Sin embargo, no era solo eso lo que me inquietó. Bajo el dibujo, había algo más escrito. Estás aquí. No pude evitar que el miedo se apoderara de mí, una sensación tan profunda que sentí que me ahogaba. Me giré rápidamente, buscando alguna explicación. Pero no había nadie. No podía soportar más esa sensación de ser observado. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. En una esquina de la sala, un viejo espejo estaba cubierto por una tela polvorienta. Lo había visto miles de veces, pero nunca me había detenido a pensar por qué estaba allí. Sentí una extraña necesidad de mirarlo, como si algo me estuviera llamando desde su interior. Con manos temblorosas, me acerqué al espejo. Al levantar la tela, mi reflejo apareció ante mí. Pero no era mi reflejo normal. La figura que vi estaba distorsionada, deformada, como si algo estuviera interfiriendo con la imagen. Los ojos del reflejo parecían vacíos, como si me estuviera mirando desde algún otro lugar, desde alguna dimensión paralela.
Sentí una presión en el pecho, y mi respiración se aceleró. Algo en ese espejo me decía que debía alejarme, que no debía quedarme allí ni un segundo más. Decidí dar un paso atrás, pero justo cuando lo hice, escuché un sonido. Era el crujir de las tablas del suelo, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El aula seguía vacía, la lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza, pero la sensación de que alguien o algo estaba allí, conmigo, era inconfundible. Salí corriendo de la sala y me dirigí hacia la salida. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, y el edificio parecía más sombrío que nunca. Al cruzar el umbral de la puerta, me detuve por un momento. Miré hacia el patio, buscando alguna señal, pero todo estaba en silencio. Fue entonces cuando lo vi. De nuevo, la figura estaba en una de las ventanas del segundo piso, observándome. No pude soportarlo más. Corrí hacia el vestíbulo, pero al llegar allí, algo me detuvo. En el suelo, cerca de la entrada, vi una hoja de papel arrugada. Me agaché a recogerla, y cuando la desplegué, mi estómago dio un vuelco. Era un dibujo, el mismo que había visto en la pizarra. Solo que esta vez, había algo más. En el borde del dibujo, con tinta roja, decía, no escaparás. La sensación de claustrofobia me envolvía, y la necesidad de salir de allí se hizo más fuerte. Decidí irme a casa. Sabía que debía regresar al día siguiente para mis clases, pero algo me decía que no debía volver. El edificio, esa escuela, ahora me parecía un lugar completamente diferente. Algo había cambiado, algo oscuro había despertado en sus paredes. Y mientras caminaba hacia mi coche, mirando hacia atrás una última vez, supe que la escuela no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, al llegar a casa, me costó mucho dormir. La imagen del dibujo, la sensación de ser observado, y el mensaje en la hoja de papel seguían rondando mi mente, más fuertes que nunca. Intenté racionalizarlo, la fatiga, el estrés del trabajo, la lluvia. Pero todo en mí me decía que había algo más, algo oscuro, que no podía comprender. Decidí que al día siguiente, antes de regresar a la escuela, buscaría respuestas. Si había alguna explicación, la encontraría. Algo me empujaba a hacerlo. A la mañana siguiente, me dirigí a la biblioteca local. Sabía que la escuela tenía una historia antigua, y aunque nunca me había interesado antes, pensé que quizás había algo en los archivos que explicara todo lo que estaba pasando. Quizás algún incidente ocurrido en el pasado, algún trauma olvidado que ahora salía a la luz. La biblioteca tenía una sección dedicada a la historia local, y me dirigí allí con la esperanza de encontrar algo relevante. La bibliotecaria me miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto cuando le pedí información sobre la escuela. No hay mucho que se pueda encontrar en los archivos sobre la escuela, San Felipe, si eso es lo que buscas, me dijo, como si no fuera algo que se hablaba comúnmente. Pero yo sabía que debía haber algo. Finalmente, tras algunos minutos de búsqueda, la bibliotecaria me entregó una carpeta que parecía estar en mal estado. Aquí tienes, dijo en voz baja. Esto es todo lo que tenemos. No lo leas demasiado rápido. Es un asunto delicado. La carpeta estaba llena de recortes de periódicos antiguos, documentos envejecidos y fotografías descoloridas. Mientras hojeaba los papeles, comencé a encontrar algunos artículos sobre la escuela. Lo primero que llamó mi atención fue una noticia de hace más de 30 años. En ella se mencionaba un incendio en el ala oeste de la escuela, que había sido devastador. El artículo hablaba de la pérdida de materiales, pero lo más inquietante era que mencionaba a varios niños desaparecidos. No había detalles sobre qué había ocurrido con ellos, solo que habían desaparecido esa misma noche. A partir de allí, la escuela pasó por una serie de renovaciones y cambios de personal, pero el incidente nunca se había resuelto completamente. Había algo más en esos recortes, algo que me dejó perplejo. En una fotografía, justo frente a la entrada principal de la escuela, había un grupo de niños posando para una foto escolar. La fecha en la foto era de hacía muchos años, pero lo que me sorprendió fue una figura al fondo, algo borroso, apenas visible. Era una figura alta, algo distorsionada, que se encontraba a un costado del grupo, casi como si estuviera desalineada con el resto de las personas. No podía ser una persona normal, ya que no parecía tener forma humana. Su silueta era alargada y difusa. El artículo no decía nada sobre esta figura, pero algo dentro de mí me hizo pensar que tenía que ver con lo que estaba sucediendo. El temor comenzó a crecer en mi interior. Decidí que necesitaba más respuestas. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando.
Lo que estaba sucediendo en la escuela no era una simple casualidad. Había algo que se había quedado allí, algo que había permanecido dormido, esperando ser despertado. De regreso en la escuela esa tarde, el edificio me pareció aún más sombrío. La lluvia continuaba golpeando las ventanas, pero esta vez, el sonido era más fuerte, más constante, como si la tormenta se hubiera intensificado. Los pasillos parecían más largos, las sombras más alargadas. Al acercarme a la puerta principal, algo me detuvo. La puerta estaba abierta, como si me estuviera invitando a entrar, pero algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí, decidí seguir adelante. Entré con cautela y me dirigí nuevamente hacia el aula de música, la misma en la que había visto el dibujo extraño. Algo dentro de mí me impulsaba a regresar allí, a confrontar lo que estaba pasando. Pero al llegar, la puerta estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado. La última vez que la vi, estaba entreabierta, pero ahora estaba completamente sellada. Al intentar abrirla, sentí una presión en el aire, como si el edificio estuviera vivo, respirando, esperando. De repente, la puerta se abrió con un sonido profundo, casi como un susurro. Me sentí arrastrado hacia el interior, como si algo invisible me estuviera guiando. Al entrar, el aula parecía diferente. Todo estaba en el mismo lugar, pero el aire estaba más denso. Y entonces lo vi. En la pizarra, había más que solo el dibujo. Esta vez, la figura en el dibujo era mucho más detallada, casi tridimensional. No era solo una figura estática, sino que parecía moverse. Sus ojos, grandes y desmesurados, se movían, y su sonrisa torcida comenzaba a distorsionarse aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el aire parecía pesarse sobre mí. No podía apartar la mirada. Y entonces lo entendí, esa figura no era solo un dibujo. Era una manifestación de algo que había estado esperando. Algo que había estado atrapado en ese lugar durante años. El susurro comenzó nuevamente, esta vez más fuerte, más claro. Vuelve, eres uno de los nuestros. No podía respirar. La presión en el aire me envolvía, y el sonido de los susurros se intensificaba, como si algo estuviera acercándose a mí, rodeándome. Los ojos del dibujo seguían moviéndose, cada vez más rápido, hasta que se detuvieron, fijos en los míos. La figura comenzó a tomar forma, ya no solo en la pizarra, sino también en la habitación misma. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, pero las sombras en la sala parecían estar tomando vida propia, extendiéndose, torciéndose, como si quisieran atraparme. Intenté moverme, pero mis pies estaban como pegados al suelo. Las paredes parecían cerrarse lentamente, como si el edificio estuviera absorbiéndome. El aire estaba cada vez más frío, y las luces parpadeaban de manera errática, como si la electricidad misma fuera sensible a la presencia de esa cosa. Fue entonces cuando el susurro se transformó en una voz clara, que resonaba en mi mente, invadiéndome: no eres el primero, Andrés. Otros vinieron antes que tú. La escuela nunca los dejó ir, nunca nos dejó ir. Ahora tú eres parte de este ciclo. Como ellos. Como todos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Todo el miedo acumulado, todas las inquietudes que había sentido en las últimas semanas, explotaron en una sensación de horror palpable. Miré alrededor, buscando una salida, pero el aula se había transformado. Ya no era la sala que conocía. Las paredes parecían moverse, se desmoronaban lentamente, y las sombras se alargaban, tomando formas que ya no eran humanas. La puerta, la que había quedado cerrada, ahora estaba abierta, pero no me atreví a dar un solo paso. El dibujo en la pizarra comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y sentí que algo se apoderaba de mí. No podía apartar la mirada. Cada vez que intentaba moverme, algo me lo impedía. No era el miedo. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. De repente, las sombras se hicieron más densas y de ellas emergió una figura. Esta vez, no estaba dibujada en la pizarra, sino que se materializó frente a mí. Era la misma figura que había visto tantas veces, una silueta alta y delgada, con ojos grandes y vacíos, una sonrisa torcida que parecía moverse, distorsionándose con cada respiración. Pero esta vez, no era solo una figura. Era un ser, algo que no era humano, algo que había sido atrapado allí por generaciones. Bienvenido al ciclo, Andrés, dijo la figura con una voz que no provenía de su boca, sino de todos los rincones de la habitación. Nosotros te hemos estado esperando.
como esperábamos a los demás. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. La figura comenzó a acercarse, y en ese momento, sentí que todo mi ser se desvanecía. Las sombras me rodeaban, se alargaban, me arrastraban hacia un abismo que no podía ver, pero sabía que estaba allí. La figura se detuvo frente a mí, y su sonrisa torcida se ensanchó. Te has convertido en parte de lo que nosotros fuimos, dijo, y sus ojos vacíos brillaron con una intensidad cegadora. Ahora, este lugar te pertenece. Eres uno de nosotros. Sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo estuviera arrancándome algo dentro. Pero no podía gritar. No podía moverme. Mi mente intentaba aferrarse a la realidad, pero la oscuridad comenzó a envolverlo todo. La habitación, las figuras, las sombras, todo parecía fusionarse en un solo caos. Y entonces, todo se desvaneció. La oscuridad me envolvió por completo, y me perdí en un vacío sin fin. Cuando desperté, no estaba en la escuela. Al menos, no estaba en el mismo lugar. Todo estaba oscuro, pero podía escuchar algo a lo lejos, como si alguien estuviera llamándome. Traté de moverme, pero mis pies no se movían. Mi cuerpo estaba paralizado. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una figura que ya conocía. La misma sonrisa torcida, los mismos ojos vacíos. Bienvenido de nuevo, Andrés, dijo la figura. No tienes que irte. Estás aquí para siempre. La oscuridad se cerró sobre mí una vez más, y supe que este ciclo nunca terminaría. La escuela nunca dejaría que me fuera. Al igual que los demás, ahora era parte de ella. Para siempre.